Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, gracias te damos, porque nos da la oportunidad de estar aquí recordando el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por ese grande amor que tienes para con toda la humanidad. Hoy recordamos tu muerte, tu victoria y la salvación y la vida eterna. Señor, pedimos que seas con los hermanos que vienen en camino, que los traigas con bien. Los que no estarán con nosotros, bendícelos y ayúdanos a nosotros a entender tu palabra. Gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y que tu presencia podamos sentirla en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. En su lugar. Gracias a Dios por los que ya estamos aquí esta tarde y los que nos están viendo en casa, que no pueden estar con nosotros. Si usted puede estar con nosotros, pues entonces véngase, ¿verdad? Si usted no puede estar con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Este es el culto de las 7 palabras, 7 frases que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, y son 7 frases o 7 palabras que hablan a nosotros, hablan a nuestro corazón. Así que cada una de esas palabras es un mensaje para nosotros hoy, en este tiempo. Así que, hermanos, ¿estamos listos para eso? Amén. Vamos entonces a entonar unos cantos para empezar. Póngase en pie, por favor, y vamos a pedir al grupo de alabanza que pase para que ellos nos dirijan en estos cantos
por favor cante con su corazón. Una de las cosas que yo les digo a los hermanos es que cuando usted cante un himno o un canto, siempre trate de visualizarlo ahí en su mente, ¿ok? De tenerlo ahí en su mente, por favor. Así que vamos a cantar. ¿Estamos listos para cantar, hermanos? Amén. Amén. Vamos a dejar el tiempo entonces a los hermanos del grupo de alabanza. Adelante. Hermanos, vamos a entonar este canto, pero vamos a escuchar qué es lo que dice la palabra. Esta preciosa sangre, hermanos, que esta mañana que yo estuve, en la mañana que desperté, se me vino a la memoria que hace más de 2000 años Jesús acababa de ser arrestado. Jesús había sido juzgado injustamente, pero también había sido calumniado, maltratado y golpeado. Y todo por amor. Él derramó esa preciosa sangre
estamos en la cruz, debemos de pensar como hijos de Dios en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y tenemos que valorar ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Jesús no fue el único que fue crucificado en la cruz. Hubo muchas personas que fueron crucificadas, que murieron en una cruz. Porque esa era la pena de muerte para los malhechores, como ahora la silla eléctrica. Así que hubo muchas personas que murieron en esa cruz, en esas cruces. Y cada uno tenía que cargar su cruz hasta el lugar donde lo iban a matar. Lo he dicho, nosotros hemos visto películas donde a Jesús le ponen los clavos, pero a los ladrones que están a su lado nada más los amarran. No, a todos les ponían clavos. A todos les quebraban las piernas. A todos les daban de latigazos. A Jesús le pusieron una corona de espinas porque Él dijo que era el rey de los judíos. Pero la muerte en una cruz era tremenda. Podían tardar un día, morir, o 2 días y morir, o 3 días, o morir y morir, o 4 días y morir. Esa era la pena de muerte. Pero aún estando ahí, Jesús se acordó de cada uno de nosotros. Jesús pensó y su amor fue derramado por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Y cada una de estas palabras habla a nuestra vida hoy. Cada una de estas palabras nos da una enseñanza a cada uno de nosotros hoy. Así que vamos a empezar con estas palabras. Vamos a escuchar 4 palabras, las primeras 4. Los hermanos ya saben que nos toca estas palabras. Y después vamos a entonar un coro más. Y después vamos a escuchar las siguientes 3 palabras. ¿Está bien, hermanos? Así que, adelante. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga esta tarde. Amén. Oremos. Bendito Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que usted me da de poder compartir esta palabra, Señor, con mis hermanos, Padre. Que en todo momento, Señor, usted sea el que me dé palabra, que me dé sabiduría, Señor. Que usted sea el que hable a través de mi Padre, y que prepare el corazón para cada uno de los hermanos, que podamos reflexionar, Señor, y que podamos entender, Señor, ese sacrificio, ese grande sacrificio, Padre, que usted hizo en la cruz del Calvario, Señor. Que en todo momento pueda sentir su presencia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que me tocó a mí esta noche, hermanos, se encuentra en Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si nosotros vemos qué es lo que está sucediendo, vemos que Jesús está siendo crucificado, pero en una forma de ejecución muy cruel y muy dolorosa.
todo lo que Jesús ha padecido. Pero aún en su agonía y en su dolor, Jesús refleja ese grande amor por los que le están crucificando. Aún en su dolor, en el sufrimiento, en la agonía, ese amor, hermanos, desinteresado, ese amor sacrificial, incondicional, ese amor ágape, que busca el bien de los demás sin esperar nada a cambio. Solamente ese amor lo puede dar Jesucristo. Ese amor incondicional, hermanos, que a pesar de que todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba padeciendo, aún en esa cruz, Él clamaba, intercedía por aquellos que lo estaban ejecutando. En su dolor y su agonía, Jesús intercede por cada uno de ellos, mostrando su amor, su perdón, su compasión, y clama al Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero pensar, hermanos, que en ese momento de dolor y sufrimiento que Jesús estaba pasando, los ángeles estaban listos para defenderlo. Los ángeles estaban listos para atacar, para destruir, solamente esperando una palabra del Hijo de Dios. Ellos estaban listos para defender al Hijo de Dios. Una palabra de Jesús era suficiente para que los ángeles actuaran y lo defendieran. Porque sabían que Él era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo único que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, perdónalos. Era lo único que salía de sus labios. En esta frase que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sugiere que los responsables de la crucifixión de Jesús no están plenamente conscientes del pecado que están cometiendo. Había una ceguera espiritual en ese momento, así como la hay en este momento también. Ceguera espiritual en el cual no queremos ver o no aceptamos a Jesús como el único Hijo de Dios. Esa falta de entendimiento, de rechazo hacia el Hijo de Dios y la incapacidad de ver la verdad por esa ceguera espiritual. No podían ver la verdad, se negaban a ver la verdad. Él mismo decía que era el Hijo de Dios. Así como hoy en día la palabra de Dios nos dice que Jesús es el Hijo de Dios y muchos la rechazan, muchos no creen, muchos no quieren saber de Él. Jesús, el Hijo de Dios, era y es la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando Jesús intercede en oración por aquellos que lo estaban crucificando, Dios contesta la oración. Al ver a su Hijo sufriendo en agonía, ver a aquellos que lo estaban crucificando, maltratando, cómo lo humillaron, lo hicieron pasar vergüenza, porque Jesús lo desnudaron enfrente de todos, lo golpearon, lo escupieron.
Nunca jamás, yo he dicho una y otra vez que nunca jamás nadie ha experimentado un dolor y una muerte como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La oración de Jesús no solo era para los que lo estaban crucificando, sino para nosotros también hoy en día. Eso nos alcanza a nosotros también, porque Él está pidiendo que nos perdone, porque aún nosotros no sabemos lo que hacemos cuando lo rechazamos, cuando no queremos saber nada de Él, cuando no valoramos esa salvación que Jesús nos ha dado, que Jesús nos ha regalado. Aún en esa oración, en esa cruz, Jesús estaba intercediendo no solamente por los que estaban ahí en ese momento, sino para los futuros que somos nosotros también. Por eso tenemos esa oportunidad de ser salvos y por eso mismo Dios abrió esa puerta para la salvación, porque la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz del Calvario y Él exclamó y pidió e intercedió por nosotros diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es fiel y justo para perdonar al mostrarnos su amor, su compasión y su perdón. Amén. Ese es el amor ágape. El único amor es lo único que Jesús mostraba al estar siendo crucificado. Amor y compasión hacia nosotros. Amén. Esta es palabra del Señor. Amén. La palabra número 2 la vamos a encontrar en Lucas 23. Abra su Biblia, por favor. Lucas 23. Versículo 43. Permítame leer el versículo 39. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Unas palabras, una gran promesa de parte de Jesús a un hombre que estaba siendo condenado por sus hechos. Y por eso él mismo dice: nosotros tenemos razón de estar aquí por todo lo malo que hicimos. Pero él nada hizo. Nosotros con justa razón estamos aquí, pero él nada hizo. Y entonces este hombre voltea hacia donde está Jesús y le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús habla y le da esta gran promesa de Dios. Le da esa promesa para su futuro. Jesús no le dijo: sabes que eres muy malo y tienes razón, yo no hice nada, yo no debo de estar aquí, pero tú sí, así que discúlpame, pero no hay lugar para ti en el cielo, no hay lugar para ti en el paraíso, no podemos hacer nada por ti, porque a última hora
¿Te estás acordando de mí? ¿Me explico? Las palabras de Jesús no fueron de condenarlo. Hiciste tantas cosas malas y ahorita te estás arrepintiendo. Las palabras de Jesús hacia este hombre no fueron palabras de desprecio. Las palabras de Jesús fueron unas palabras llenas de amor, llenas de promesa para el futuro, pero también llenas de vida eterna. ¿Cierto? Dice, de cierto te digo que hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy nos vamos a morir tú y yo. En pocas palabras, ¿no? Prepárate. ¿Está listo? Primera de Juan 2:25, si me pueden poner aquí por favor, dice unas palabras interesantes, espero no estar equivocado. Primera de Juan 2:25. Y esa palabra dice, ¿sabe qué dice ahí? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál promesa? La vida eterna. Le dijo a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa de vida eterna para aquel hombre y es una promesa de vida eterna para toda la humanidad y es una promesa de vida eterna para ti y para mí. Jesús amó a aquel hombre a pesar de cómo había sido en su vida. Jesús nos ama a nosotros a pesar de cómo somos o de cómo fuimos en nuestra vida. Y Él nos da palabras de vida eterna y Él nos da la promesa de vida eterna. Cuando este ladrón aceptó a Jesús, le recibió en su corazón, se acercó a Él, en ese momento, Él recibió la vida eterna. ¿Me explico en esto? No dijo, espérame, es que necesito hablarle a Juan el Bautista para que venga y te bautice, pero como Juan el Bautista no te bautizó, entonces no puedes ir al cielo. Como no seguiste las reglas de la iglesia, entonces no puedes ir al cielo. No vamos al cielo por reglas de la iglesia. No vamos al cielo por un bautismo. Vamos al cielo por la promesa de Dios a cada uno de nosotros. Y esa promesa, esa palabra, es la promesa que nos hizo la vida eterna. Cuando Jesús llega a nuestra vida, tiene el poder. Cuando Jesús llega a nuestra vida, tiene el poder para salvarnos. Pero también tiene el poder para capacitarnos para ser fieles a Él. Pero también tiene el poder para que empecemos a caminar con Dios. Así que, cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó la maldición del pecado y la maldición de la muerte en la cruz. ¿Sí me explico en esto? Y por eso Él pudo decir a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, espérate un poquito, porque te tienen que sepultar, y vas a estar dormido,
y como así como que si estuvieras dormido en la tumba, y entonces después de un tiempo yo voy a venir y te voy a levantar. ¿Fue lo que le dijo Jesús? No. Él le dijo, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, como dije hace un momento, llevó la maldición del pecado y llevó la maldición de la muerte en la cruz. Y estamos hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física. Un día, cuando Cristo venga por segunda vez, se va a vencer la muerte física. Pero la muerte física es una consecuencia del pecado. La muerte espiritual es consecuencia del pecado. Pero la muerte espiritual ya está vencida. Fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, a los que nos ven en su casa y a los que están con nosotros, sigue estando esta palabra en los labios, en la boca de Jesús. Si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, esta promesa sigue en pie. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y siempre decimos, no solamente cree en Dios, sino también créele a Dios. Y esta es una promesa de Dios. Amén. Tercera palabra. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos, y a mí me tocó la tercera palabra y se encuentra en Juan 19, 26 y 27, y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos aquí, hermanos, cómo Jesús, incluso cuando él estaba pues en agonía, ¿verdad? Porque el dolor, él sentía el dolor en su cuerpo, pero aún incluso que estaba ahí, él pensó en su madre, que en ese era terrenal, ¿verdad? Y vemos que dice que incluso él al morir, Jesús mostró su interés profundo y genuino para su madre. Porque a lo mejor él, quiero imaginar yo que desde arriba miraba el sufrimiento de su madre. Y él pensaba en ella y decir, ¿qué va a pasar con ella? ¿Quién va a estar con ella? Y fue cuando le dijo a su hijo, ella y tu madre. O sea, se la estaba como quien dice, encargando. Dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que él ya tenía la seguridad de que él iba a ver por ella. Dice, también nos enseña, hermanos, que Jesús estaba cumpliendo una misión, un plan grande, estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Venir a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él, aunque estaba ahí, él tuvo tiempo para tener cuidado de su madre. Así debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios, sin descuidar, amar y respetar a nuestros padres e hijos, en general, en familia o todo lo que nos rodea a nosotros. Muchas veces estamos tan ocupados con otras cosas, a veces estamos y no nos damos cuenta que tenemos una familia. Y aquí vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él estaba en dolor, porque estaba en dolor, Él tenía
amor a su madre. Y vemos aquí que nosotros, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja es que aunque nosotros tengamos un trabajo, aunque nosotros tengamos 1000 cosas que hacer, siempre debemos de recordar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque ese es el mayor ejemplo que Dios nos dio aún estando Él en la cruz. Dice, es maravilloso cómo Jesús estaba cumpliendo su misión redentora. Ver cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de la redención para que tuvo amor para nosotros y para su madre y en lo que era en general. Es algo hermoso, ¿verdad? Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo, aún a pesar en todo lo que pasó, en todo el sufrimiento que llevó en sus hombros, Él tenía compasión por cada uno de nosotros. Y es una enseñanza muy grande que nos deja nuestro Señor Jesús para nosotros aplicarlo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. Casi somos familia, todos los que venimos aquí casi somos familia, tenemos hijos tienen a sus padres, siempre traten de buscarlos, de ayudarles, y por los que no tenemos, pues al que tenemos al lado, ¿verdad? También, aún a pesar de todo lo que hagamos. Es un ejemplo maravilloso que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que debemos de seguir siempre, que debemos de recordar que primero es Dios, siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Dios es nuestra prioridad, pero después de Dios es la familia, es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, es la prioridad. Aún a pesar, aunque andemos muy ocupados, aunque andemos, incluso a veces los papás, los que son varones, aún aunque anden enfermos, se van a trabajar, aunque anden pues con dolor de cuerpo y todo, ¿verdad? Ellos van a trabajar por amor a sus hijos, por amor a darles una buena alimentación, cobija, techo. Y aquí vemos ese gran ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, aún estando Él también en agonía, que siempre debemos de ver por nuestra familia. Dios los bendiga. Amén. 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 Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga esta tarde. Abrimos nuestras Biblias en Marcos 15, 33, 34. Amén. Dice así la palabra del Señor: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, hoy recordamos lo que Jesús hace más de 2000 años hizo en la cruz por nosotros. En aquellos tiempos, la hora novena equivalía como sobre las 3 de la tarde, pero Jesús había sido crucificado a la hora tercera, algo así como las 9 de la mañana. Cuando Cristo pronunció estas palabras, ya tenía 6 horas crucificado, 6 horas de intenso dolor, 6 horas de indescriptible sufrimiento, 6 horas donde el verdadero Dios estaba como verdadero hombre. Sin duda, de todas las frases que él pronunciara en la cruz, esta es la más profunda y misteriosa. Hermanos, hoy recordamos a Cristo derramando su sangre por nosotros, unos viles pecadores, que teníamos por herencia el infierno. Y digo teníamos
porque Él con su sangre preciosa, derramada en esa cruz del Calvario, pagó por nuestras deudas y nos compró con su sangre preciosa. Él pagó por nosotros. No fue ni con oro ni con plata, sino con esa preciosa sangre que nos redimió. Hoy recordamos su muerte, pero también celebramos la victoria, que Cristo al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. A Él no lo mataron, Él se entregó por amor. Dice la palabra de Dios en Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él entregó su vida por nosotros y nos dio acceso al Padre. En ese día, cuando Cristo murió por nosotros, algo grande pasó. En Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Para que tuviéramos acceso al Padre, Cristo pagó con su sangre derramada en la cruz, por ti y por mí. De Él habló el profeta Isaías, en el capítulo 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, imaginémonos el sufrimiento de Jesús. Era un joven de 33 años. Él soportó los golpes y permaneció fuerte ante los juicios de burla que le hacían. Él observó en silencio, como todos los que lo amaron corrieron lejos. Él no se quejó cuando los insultos fueron lanzados contra él, ni gritó cuando los clavos perforaron sus manos. Él dio su vida como el buen pastor. Y sí, en su humanidad clamó diciendo, Eloí, Eloí, lama sabacthani, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho esa pregunta a Dios cuando pasamos por angustias, por depresiones, enfermedades, problemas económicos? Le preguntamos a Dios, ¿por qué nos has abandonado? Muchas veces hemos preguntado eso. Jesús en su naturaleza humana nos entiende. Él estuvo aquí y sabe lo que nos aflige. Pero Él nos dio una promesa que dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él oportuno socorro. Hermanos, recordemos que por nosotros se pagó un precio muy alto. Hermanos, no importa si el mundo hoy se burla o si otros no creen en ello. La iglesia debe seguir proclamando que Cristo resucitó, que Cristo ascendió a la diestra del Padre y nunca dejar de proclamar que Jesús volverá por su pueblo. Vamos a dar un fuerte aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.
Nuestra quinta palabra, tengo sed. Y eso lo encontramos en Juan 19, en el versículo 28, que dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Sed significa ausencia de agua. Había una necesidad, Jesús, de saciar esa sed. Jesús estaba expresando físicamente que tenía razón para sentir sed. Habían transcurrido muchas horas, como decía el hermano ahorita. La hora novena era a las 3 de la tarde. Y Jesús había pasado tantos procesos un día anterior. El jueves, nuestro Señor Jesucristo instruyó, preparó y celebró la Pascua. Lavó los pies de los discípulos y pronunció un gran discurso. También vemos la oración en el Getsemaní, donde su sudor era como gotas de lágrimas. El viernes, en horas de la madrugada, Jesús fue sometido a 3 juicios. A 3 juicios judíos ante Anás, Caifás y el Sanedrín. También fue sometido a 3 juicios romanos ante Pilato y Herodes. Y de vuelta a Pilato. Lo escupieron, lo abofetearon, como ya lo hemos oído. Fue golpeado, fue azotado. Le clavaron la corona de espina. No solamente se la pusieron así como cuando le pone usted una corona a su niña en la cabeza. Se lo enterraron. Entonces, Jesús ya, todo ese proceso, en todo ese tiempo, ya Jesús estaba en agonía, porque Jesús en ese momento, Él estaba 100% tomando la forma de hombre. Estaba en su humanidad. ¿Usted se puede imaginar pasar horas sin tomar agua? Si en un ratito nada más que hablamos ya queremos estar tomando agua, porque se nos seca la boca, queremos hidratarnos. Jesús tuvo que cargar su cruz y fue crucificado. Dice el Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Como un tiesto se secó el vigor y mi lengua se pegó en mi paladar. ¿Usted se puede imaginar todo eso? La crucifixión era el tormento más penoso y humillante de todos en esos tiempos. Era tan terrible la muerte por crucifixión que solo se le aplicaba a los esclavos y a los extranjeros, nunca a un ciudadano romano. Jesús en ese momento estaba padeciendo y estaba clamando y porque la Biblia dice también que no nada más dijo tengo sed, Él dice que gritó, tengo sed. Pero Jesús no estaba gritando porque tenía sed también de agua, sino sed de justicia, sed de amor, sed de misericordia, sed de obediencia, que es lo que nos pide en estos tiempos y que Jesús sigue clamando. El sufrimiento inhumano e imaginable que Jesús padeció por nuestros pecados hizo que se deshidratara. Él estaba cargando todo ese peso. Él estaba cargando por el peso de nuestros pecados, de toda la humanidad. Jesús estaba representando a la humanidad ahí en la cruz. Él se estaba entregando por ti y se estaba entregando por mí. Y vemos
que es una sed de justicia. El Señor no estaba expresando ninguna queja ni ninguna desesperación. Vemos que ya esta expresión está clamando a Dios, que es una sed de justicia, una sed de redención por la sangre, sed de la humanidad hecha por Cristo Jesús, expresada en la cruz del Calvario. Él dijo, el que tenga sed, venga y beba. Sufrió sed para saciar la nuestra. El que en una ocasión dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es el que sintió esa sed aún antes de estar en la cruz, aún antes de los clavos, antes de la corona de espina, antes de los latigazos, antes de venir a este mundo y nacer. Esa sed nació en el huerto del Edén, cuando el hombre cayera preso del pecado y herido por su maldad. Esa sed se acrecentó al contemplar la degradación humana, creció aún más al ver al hombre revolcándose en su miseria, adorando a las criaturas antes que el Creador. Sintió sed de ver al hombre una vez más como Él lo había formado. Y el Señor sigue diciendo, tengo sed, cuando contempla a una humanidad alejada de Él, a las naciones entregándose al pecado y rechazándolo a Él. Valoremos esa sangre, valoremos ese precio que Jesús pagó por nosotros. Al estar adorando al Señor en el canto, de tal manera me amó, cuando el pastor dijo, imagínese al Señor, imagínese en su mente. Yo puedo imaginarme al Señor mirándome, bañado en sangre, diciéndome, fue por amor a ti. Amén. Valoremos esa sangre que el Señor derramó por nuestros pecados, que el Señor todavía nos sigue hablando, que también nosotros tengamos esa sed de amor, esa sed de justicia, esa sed de obediencia a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Esta tarde a mí me tocó la sexta palabra en Juan 19:30. Consumado es. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Terminé lo que vine a hacer en esta tierra. Ya todo está cumplido, ya todo está perfeccionado. Jesús fue clavado en la cruz, mis hermanos, entre las 9 de la mañana, de 9 a 12, y murió entre las 3 de la tarde. Y a pesar de todos sus dolores en esa cruz, su fatiga, su agonía, su vida seguía, su vida entera seguía, hermanos. Cuando una persona está muriendo, lo primero que pasa es, deja de hablar, ya no les entendemos. Dice, la lengua se debilita, hay falta de aliento, hablan palabras entrecortadas, no les entendemos. Pero nuestro Padre Celestial, al expirar, Él habló, consumado es. Ahí entre todo su dolor, ya a punto de morir, ya la muerte se acercaba. Él voluntariamente, hermanos,
inclinó su cabeza, entregándose en manos de la muerte sin mostrarle el más mínimo temor. Y esta palabra, hermanos, consumado es, no es una palabra, una frase de derrota, es una frase de victoria, hermanos. Ya todo estaba consumido, ya no había nada que hacer, ya Él lo hizo todo, Él pagó todo el precio por nuestros pecados. Dice su palabra en Juan 17:4, he terminado el trabajo que me diste hacer. He acabado la obra que me diste hacer. Dios le dio un trabajo a hacer a Jesús. ¿Y qué era ese trabajo? Morir en la cruz. Él vino a morir. Él vino a ser ese cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Él vino a pagar ese pecado por ti, por mí y por todos nosotros. Y lo hizo perfecto, hermanos. Él sabía lo que venía. En esa cruz Él dijo, consumado es. Todo está cumplido. Él ya pagó el precio y entregó el Espíritu a Dios. Jesús cumplió lo que Dios le había mandado hacer. Cumplió esa misión, ese propósito. Amén. Amén. La deuda de mi pecado ha sido pagada. No fue gratis mi salvación, hermanos. A veces decimos, es gratis la salvación. No fue gratis. Alguien tuvo que pagar. Cristo Jesús pagó allí. Ahí pagó nuestro Padre Celestial. La salvación de nosotros ya estaba asegurada cuando Cristo murió en la cruz. Amén, hermanos. Jesús cumplió su trabajo en la cruz y me pone a pensar la vida de Jesús aquí en la tierra y el sacrificio de Él. Lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Cuando Jesús dijo en esta cruz, Él estaba indicando, hermanos, que ya había terminado su obra aquí en la tierra. Había cumplido su propósito de salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Su sacrificio en la cruz es el cumplimiento, hermanos, de las profecías. Ya habían, en el Antiguo Testamento, ya habían dicho, ya se había hablado que iba a venir un Mesías, hermanos. Que iba a venir el Mesías. Dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayamos a Romanos 5:8, hermanos. Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Su muerte y su sacrificio fue un acto de amor, hermanos. La muerte de Jesús en la cruz es un ejemplo de amor. Su sacrificio es un ejemplo de amor para nosotros. Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, por usted y por toda esta humanidad. Él no se quejó. Él estaba ahí en su dolor, agonizando, hermanos. Ya en lo último. Yo debo de seguir su ejemplo. Yo debo, así como Él nos ama a nosotros. No puedo decir nos amó, Él nos ama. Así yo debo de amar a mi hermano, a mi prójimo. Dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8:1, hermanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo estaba declarando una verdad, hermanos, una frase de victoria, no una frase de derrota. Ya eran sus últimas fuerzas, hermanos, que le quedaban. Jesús estaba declarando un tiempo de liberación. Amén. Un precio que nosotros nunca hubiéramos podido pagar.
solo Jesucristo. Solo, dice aquí, todo lo que se necesitaba para reconciliar a la humanidad con Dios había sido completado. Amén. Jesús murió en esa cruz, mis hermanos, para pagar el precio de mi pecado y abrirme ese camino. ¿Cuál camino? Hacia la vida eterna, hacia el cielo, hermanos. No podemos entender el amor de Dios. Dice la hermana, es un amor ágape, es un amor genuino que solo Él puede ofrecer. Y la pregunta es, hermanos, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Dónde va a pasar usted su eternidad? ¿Qué voy a hacer yo con el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz? ¿Qué vamos a hacer con su sacrificio? Desde esa cruz, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pide que me arrepienta de mis pecados y que lo recibamos como Señor y Salvador. No seremos perfectos, pero tendremos un nuevo camino hacia la vida eterna. Amén. Dios los bendiga, hermanos. La última palabra la vamos a encontrar en Lucas 23, versículo 46. Y vamos a ponernos en pie para leerlo. Yo ya sé que ya se cansaron de estar sentaditos. Lucas 23, versículo 46. ¿Lo tenemos? Dice, entonces Jesús, todos juntos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Me tome su lugar, por favor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué es clamando a gran voz? Gritó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y gritó más. Gritó todo, más bien todo lo que podía gritar. Después de todo lo que pasó, desde que fue arrestado, todos los golpes que recibió, tuvo que cargar su cruz, tuvo que escuchar las burlas, tuvo que llegar hasta el lugar donde lo crucificaron, los clavos, la corona de espinas. Y Jesús estaba cumpliendo con lo que dice el Salmo 31:5. Salmo 31:5. Son las mismas palabras, la misma frase que acabamos de leer. En tus manos o en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Saben que esta frase, qué interesante, saben que esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era una frase que toda mamá judía enseñaba a su hijo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Era una frase que las mamás judías enseñaban a sus hijos para que lo repitieran antes de acostarse, antes de ir a dormir. Y todas las noches repetían esa frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si nosotros vamos a ese momento en que Jesús estaba en la cruz,
pensar en Lázaro, en la hija de Jairo, cuando Jesús fue a resucitar o a levantar a Lázaro, cuando Jesús fue a levantar a la hija de Jairo, él decía, no está muerta, solo está dormida. ¿Por qué decía eso? Porque cuando morimos parece que estamos dormidos, pero no quiere decir que estemos dormidos o que nuestro espíritu y nuestra alma esté dormido junto con el cuerpo. Parece, pero nuestra alma está con Dios. Ya lo dije en la segunda palabra, que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermanos, Jesús va a ir a la tumba, va a morir. Y déjenme usar esta frase. Y ahí va a estar hasta el domingo. El día que Jesús resucitó. Pero mientras eso pasa, hay una palabra para nosotros en el mismo Salmo 31, versículo 24. El Salmo 31, versículo 24, ¿sabe qué dice? Esforzaos todos vosotros, ¿qué dice? Los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y podríamos decir, está conmigo, ¿cierto? Y podríamos decir, es viernes, pero el domingo ya viene. Es viernes y lo van a poner en una tumba nueva. Es viernes y Él murió en la cruz. Es viernes, pero el domingo ya viene. La gente se burlaba diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Los ladrones que estaban ahí le injuriaban, decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Los discípulos dejaron de creer en Él y pensaron que al morir todo había terminado. Y dijeron, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? El Evangelio de Juan dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a regresarnos a nuestro antiguo trabajo. ¿Cuál era su antiguo trabajo de los apóstoles? Pescadores. Bueno, pues vamos a regresarnos a pescar. Se les olvidó el mensaje de Dios. Su madre lloraba desconsolada al ver a su hijo en la cruz, al verlo muerto, sintiendo que la vida misma se iba con él. Pero no solamente eso. Los que pasaban por donde estaba Jesús clavado en la cruz, meneaban la cabeza, se burlaban de él y le recordaban aquella frase que Jesús dijo, tú que decías que en 3 días, o que tú que decías que ibas a derribar el templo de Jerusalén y en 3 días lo ibas a restaurar. Bájate de la cruz. Pero él no se refería al templo de Jerusalén en sí, como ellos lo decían, sino se refería a su vida, que él iba a resucitar al 3er día. Tú que decías que derribarías el templo y en 3 días lo ibas a levantar. Satanás, el diablo celebraba y los demonios se gozaban, pues habían matado a Dios. Ya no había rival,
Ya no había enemigo. Estaban seguros que estaba muerto. Ahora ya no eran los príncipes de la tierra. Ahora eran los reyes de la tierra. Todos ellos. Así que el diablo y sus demonios gozaban, celebraban la muerte de Cristo en la cruz. Todo era adverso. Todo estaba en contra. Todo era gris. No había esperanza. No había salida. Dios hecho carne había muerto. No había otra cosa que hacer. Todo estaba perdido. Pero es viernes. Y el domingo ya viene. Cuando tú piensas que todo está perdido y ya no hay nada que hacer, trae a tu mente, pero es viernes. Pero el domingo ya viene. Y tú estás diciendo, ¿y por qué el domingo? ¿Por qué? El pastor repite siempre, es viernes, pero viene el domingo. ¿Por qué? Vamos a dejar a Jesús en la tumba. Y vamos a esperar el domingo. Abra su Biblia, por favor. Póngase en pie. En Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y déjeme ir paso por paso con estos versículos. Mateo 27, ¿lo tienen? Déjeme ir paso por paso. ¿Qué fue lo que pasó Jesús? Cuando salía, versículo 32. Cuando salía hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Un hombre le ayudó a llevar la cruz. ¿Cómo se llamaba? Simón. De Cirene. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué más pasó? Y desde la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué más pasó? He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaba ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. ¿Cómo se llamó el primer hombre que cargó la cruz? Simón de Sirene. ¿Cómo se llamaba el hombre dueño del sepulcro? José de Arimatea. Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Y qué pasó? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué más pasó? Al día siguiente, que era después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, ¿nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré? Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándola con piedra y poniendo la guardia. Los discípulos, en los primeros versículos dice, o en otros evangelios dice que salieron corriendo. ¿Se acuerdan? En la cruz se dice que el que estaba más cerca era Juan, el discípulo amado, pero de los demás no se dice nada. Pero en ese pasaje se nos dice de unos hombres
que no creían en Jesús y que no seguían a Jesús, pero estaban seguros que iba a pasar algo. A veces los que no son cristianos tienen más fe en Jesús que los que sí somos cristianos. Manda una guardia, dice, ¿por qué? Porque va a pasar algo después del tercer día. Crea en Dios, pero también creamos a Dios. Es viernes, pero el domingo está por llegar. ¿Lo cree? Dios, gracias por mis hermanos que pudieron participar compartiendo tu palabra. Gracias porque tú hablaste a través de ellos hoy. Gracias porque tú les diste las palabras y ellos se esforzaron. Que este mensaje haya quedado en nuestro corazón y siga siendo bendición para nuestra vida. ¿Sí? Dejamos a Jesús en el sepulcro, pero viene el domingo y viene la victoria el domingo. Gracias por animarnos a seguir adelante. Gracias, Dios. Que se derramó en
la cruz, por derramar tu sangre en la cruz. Dios, ahí está demostrado tu amor. Gracias por darnos la salvación. Y ahora podemos decir, Señor, que un día estaremos viviendo contigo por toda la eternidad en el cielo, porque esa es tu promesa. Estas frases, estas palabras han llegado a nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias por hablar a nosotros. Gracias por estos cantos que hablas en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a terminar